Listo por acá. Buenas noches, estamos con la doctora Alicia Gutiérrez, aprovechando su visita aquí a Colombia, que está haciendo su trabajo de maestra en el doctorado de educación de la Universidad Sistal. Le hemos pedido el favor de que nos comente algunos puntos importantes para los que estudian en el doctorado de Derecho aquí en la Universidad de Santo Tomás y para los demás estudiantes e investigadores en Colombia, sobre todo en el aspecto de la investigación sociológica con la perspectiva bourdiana, como lo hemos venido hablando en este YouTube. La doctora Alicia Gutiérrez es socióloga argentina de Córdoba. Estudió su doctorado en sociología en Francia, en la Escuela de Altos Estudios, dirigida por un gran sociólogo que también me dirigió a mí, el profesor Jacques Combesi. Y por supuesto es una de las personas más conocedoras de la obra de Bourdieu en América Latina, dado que es creo que la única y legítima traductora de la obra de Bourdieu. Tiene más de 10 libros que ha traducido de este autor en unas editoriales reconocidas como Siglo XXI. Entonces esta charla, que es muy informal, como le he venido diciendo en las anteriores conversaciones que he tenido la ocasión de reproducirla con ustedes, queríamos en primer lugar darle la bienvenida aquí a Colombia. Muchas gracias. Y decirle pues que todos los que estamos atendiendo a este YouTube, porque tenemos de una u otra manera que ver con Bourdieu. Y la pregunta que me surge inicialmente es: ¿cómo conoció Bourdieu y cómo fue para empezar a ser la traductora oficial en español? Bueno, buenas noches. La primera vez que traduje algo de Bourdieu fue un texto para una teleconferencia que Bourdieu llevó adelante en 1999 para México. Me pidieron una traducción. En ese momento yo ya lo conocía a Bourdieu, lo conocí a raíz de que había viajado el año anterior, en 1998, a París. Yo ya había escrito mi libro sobre Bourdieu, que se llama, las nuevas ediciones llevan el nombre Las prácticas sociales, una introducción a Pierre Bourdieu. A raíz de eso, Bourdieu me escribió una carta de agradecimiento, etcétera, y eso me abrió la puerta a conocerlo. Bueno, en el año 1999 me pidió Bourdieu, a través de Franck Poupeau, en ese momento colaborador de él, y ya nos conocíamos con Franck, me pidió la traducción de ese texto. Y bueno, un poco por azar hice esa traducción. Yo ya había gestionado una compilación de artículos de Bourdieu para que publicase Eudeva, una editorial argentina, y en ese momento Eudeva no tenía un traductor, etcétera. La cosa es que yo me puse de lleno a traducirlo. A raíz de esa primera traducción, bueno, después se me abrieron las puertas a traducirlo, porque Bourdieu estaba muy conforme con ese trabajo, y bueno, traduje un par de libros para una editorial que publicamos en una editorial de Córdoba, Ferreira Editor, y posteriormente Siglo XXI me convocó. Ahí en Siglo XXI hemos publicado 3 libros: Las estrategias de la reproducción social, El sentido social del gusto y La nobleza de Estado. Los 2 primeros que nombré son compilaciones de textos. La nobleza de Estado era la última gran obra de Bourdieu que no estaba traducida al español. También traduje Imágenes de Argelia,
para el Colegio de Michoacán hace unos años. Bueno, de golpe me encontré traduciendo la obra de Bourdieu, pero fue casi azaroso. Bueno, interesante de todas maneras el encuentro con Bourdieu. Y veo que también en su investigación doctoral, en su tesis de Pobre como siempre, un libro bastante consultado, por lo menos en Colombia. Sé que muchos estudiantes del doctorado y muchos maestros se aproximan a esta obra. Allí hay unas categorías de Bourdieu, me imagino. ¿Cómo fue ese trabajo? Sí, sí. Mucha gente que me conoce cree que yo hice mi tesis sobre Bourdieu. En realidad yo hice un análisis empírico desde la perspectiva de Bourdieu. Es un estudio de un barrio pobre de la ciudad de Córdoba, mi ciudad, que analiza los 30 años de existencia de ese barrio a través, digamos, con motivo de estudiar las estrategias de reproducción social familiares, presento también los procesos sociales más amplios que vivió en algún sentido América Latina en general, Argentina en particular y específicamente Córdoba y esa gente que está allí. Lo hago desde un análisis que toma como concepto central el concepto de estrategias de reproducción social, que es un concepto que Bourdieu empezó a utilizar ya en sus investigaciones en Argelia y más específicamente las que realizó en el Bearn con los campesinos bearneses. Es un concepto que aparece también en la distinción, está presente también en la nobleza de Estado y de alguna manera yo creo que es el concepto central que permite dar cuenta de la dinámica de las clases. Cuando yo enseño las clases, la perspectiva de las clases en Bourdieu, siempre subrayo dos cuestiones. Una cosa es cómo se construye la clase, donde el concepto clave es espacio social, y dentro del espacio social el investigador recorta clases. Y otra cosa es cómo analizo la dinámica social concreta. Allí el concepto central es estrategias de reproducción social. Bueno, como vemos, no solamente ha sido traductora de Bourdieu, sino que ha aplicado categorías de Bourdieu en un trabajo paciente. Duraron muchos años en 10 años. 10 años en este barrio. Y es un tema, es una investigación que concierne no solamente a Argentina, sino a América Latina. Es un tema muy puntual con relación a la reproducción y a la pobreza. Además de esta investigación que ha hecho y como maestra que ha estado en Argentina, en varios países, ¿cree que esa obra ha tenido eco en otros proyectos, en otras investigaciones para América Latina? Sí, a raíz de lo que yo conozco. Para esto siempre recomiendo los trabajos de Denis Baranger, un sociólogo argentino, un colega, amigo por otra parte, que ha estudiado específicamente la recepción de Bourdieu en América Latina. Es muy interesante el trabajo que hace Baranger, por ejemplo, al comparar la diferente recepción en Argentina y en Brasil. Diferentes recepciones que tienen que ver con los contextos específicos de los campos académicos donde se insertaron. Y mientras en Argentina se lo conoció a Bourdieu durante mucho tiempo, sobre todo por el libro que escribió con Passerón y con Chamboredón, El oficio de sociólogo, es decir, más vale una lectura epistemológica de la obra de Bourdieu. En Brasil, por una serie de cuestiones, como el hecho de la conformación de un grupo fuerte de posgrado, a partir de la presencia de Moacir Palmeira en Francia, antropólogo, que llevó a Bourdieu a
Brasil, pero no, y llevó el Bourdieu etnólogo, es decir, se lo conoció fundamentalmente por sus trabajos en Argelia y en el Bearn. Ahora, eso, digamos, en términos rigurosos, en todo momento me remitía a los trabajos de Baranger. Lo que yo puedo decir de lo que conozco por los lazos que tengo son sobre todo en Argentina, ¿sí? En Argentina hay un grupo importante en Mendoza, un grupo importante en Córdoba. Nosotros actualmente, yo estoy coordinando un programa de investigaciones sobre las estrategias de reproducción social de familias cordobesas de todas las clases. Lo que pretendemos es analizar la dinámica de las clases en un periodo reciente, 2003-2015. Es un programa que compromete a 17 investigadores y becarios que trabajan distintos aspectos de la reproducción social. También, por supuesto, en Posadas, que es donde reside Baranger, hay gente, además de él, trabajando estas cuestiones. En Buenos Aires también hay un grupo importante que hace sociología de la educación desde la perspectiva de Bourdieu. Por otro lado, bueno, acá en Colombia, además de vos, Álvaro, y tu gente, indudablemente se están incorporando y de manera muy fuerte Bourdieu en el doctorado, por ejemplo, en educación. También hace un par de años me invitaron, en el 2014 me invitaron del Colegio de México para dar un taller Bourdieu para historiadores. Esa era la demanda. Entonces armé un taller que tenía que ver con Bourdieu y la historia, un poco cómo concebía Bourdieu la dimensión histórica, cómo la concebía en términos teóricos y cómo la analizaba en términos empíricos. Ahora también en marzo me voy a otra universidad de México, a la Universidad Autónoma de Hidalgo, a dar un curso sobre Bourdieu semejante al que estamos dando acá. Bueno, para terminar, ¿qué consejo le daríamos al estudiante que se inicie en la obra de Bourdieu? ¿Por dónde empezar? ¿Con qué obra? Y yo no puedo más que aconsejarle que empiece con mi libro. A mí me parece, lo mejor es comenzar con una buena introducción de la perspectiva de Bourdieu. Y después, bueno, yo ya tengo como un circuito armado en mis cursos, como un itinerario. Para mí un texto que es clave, es corto, es un artículo, es espacio social y poder simbólico, que está publicado en Cosas Dichas. Para mí ese texto es fundamental para entender, digamos, la gran perspectiva de Bourdieu, su enfoque estructuralista constructivista y la dialéctica entre lo objetivo y lo simbólico. Pero otro camino también puede ser ir directamente a las investigaciones empíricas. Para mí fue realmente un enorme placer traducir La nobleza de Estado, el trabajo que cité recién, que fue publicado por Siglo XXI en el año 2013, Siglo XXI Buenos Aires. Allí Bourdieu analiza el campus de las grandes écoles francesas, es decir, aquellos lugares donde se educa la élite francesa. Lo que me parece de interesante de ese libro es que hay, por supuesto, muchas referencias teóricas, pero hay también un análisis empírico, y después de cada una de las partes hay un anexo metodológico donde uno puede ver
con lujo de detalle los distintos aspectos que han sido puestos en marcha para producir eso. Bueno, doctora Alicia, muchísimas gracias, muy amable. Y bueno, espero que de nuevo nos acompañe y que nos siga trayendo obras de Bourdieu para América Latina. Muchas gracias. Gracias a vos, Álvaro. Buenas noches.